buenos días, que Dios os bendiga muchísimo a todos. Espero que estéis disfrutando de este tiempo tan especial, porque como congregación estamos realmente contentos, felices de poder ver lo que Dios está haciendo en la vida, en este caso de este grupo de hermanos en la fe. Algunos dicen, ay, qué familia tan grande, son todos hermanos. Sí, en la fe. Tenemos el mismo Padre en común, la misma sangre en común, que es la misma sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y por eso nos sentimos parte incluso de la misma familia de la fe. Y eso es hermoso porque hoy les estamos acompañando a ellos en una decisión tan importante como es el bajar a las aguas del bautismo. Es una decisión importante porque solamente se puede hacer eso cuando uno está convencido de lo que ha experimentado en relación a Dios y convencido también de seguir a Cristo. Porque no es un rito para convertirlos en cristianos, nadie puede hacerlo así. Ningún hombre sobre la faz de la tierra puede hacer a otro cristiano. Eso solamente es una atribución de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña en Juan, en el capítulo 1, verso 12, que solamente pueden ser hechos hijos de Dios aquellos que están en su corazón convencidos de que Dios existe, de que Dios, el Dios revelado en la palabra, está para perdonar sus pecados y así lo aceptan. Por eso dice la palabra que a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso dice también y añade que eso no es una atribución dada por hombre alguno, sino por Dios mismo. Y esto es una bendición. Por eso nos alegramos de verles aquí. Algunos están serios ya pensando cuál es el 1 y el 2, ¿verdad? Bueno, ellos ya me entienden. Porque estuvimos preparando, explicando un poco cómo íbamos a hacer. Entonces tenemos 2 bautisterios y algunos tiene que meterse en uno y no en el otro. Entonces están ahí tensos. Pero bueno, hay que disfrutamos de ver también este panorama tan hermoso, donde incluso habéis invitado amigos, familiares. Yo quiero dar la bienvenida a todos los amigos, familiares de estos hermanos en la fe, que hoy estáis entre nosotros también acompañándoles. A lo mejor no entendiendo mucho qué es lo que está aconteciendo aquí. No es raro, eso no es raro. A todos en un momento determinado también nos pasó. Yo en un momento determinado de mi vida recibí también el mensaje del Evangelio, algo que me rompió la cabeza, porque el mensaje del Evangelio es algo que quebranta los principios y los paradigmas que nosotros humanamente tenemos. Como por ejemplo, a mí me dijeron, mira, es que tú no vas a ser salvo nunca por las obras que tú haces. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si toda la vida me enseñaron que por buenas obras yo voy a llegar a Dios. Y me dijeron, no, eso no aparece en la Biblia. Porque si fuera por tus buenas obras, entonces ¿para qué murió Jesús? Y yo me puse a pensar, digo, o sea que Jesús murió ¿para qué? Para cargar nuestros pecados, todas nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. El profeta Isaías lo profetizó, Isaías 53, 700 años antes de que Jesús irrumpiera en la historia de la humanidad, ya estaba profetizado que Él llevaría todas las cargas, todas las transgresiones del pueblo y de aquellos que están sobre la faz de la tierra. Por eso todo aquel que se acerca a Él puede encontrar perdón de pecados. Y eso a mí me rompió la cabeza, me rompió los esquemas. A mí me dijeron en un momento determinado, porque yo le dije, mira, me dicen, es que tienes que hablar con Dios. ¿Cómo voy a hablar yo con Dios? Y sí, tienes que hablar con Dios. Y yo digo, bueno, pero a ver, es que yo no puedo estar todos los días en la iglesia, ¿no? Porque yo decía, es que Dios solamente está entre estas 4 paredes. Y vienen y me explican, me leen la Biblia y me dicen, no, es que la iglesia del Señor son todos aquellos que han creído y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Este es el templo, el edificio donde se reúne la iglesia. Por eso dice la Biblia, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Jesús está en medio.
otra vez. ¡Pum! La cabeza. De ahí es que perdió tanto pelo. Bueno, esto cuando era joven. Yo fui más joven, ¿vale? El otro día estábamos viendo algunas fotos y digo, ahí va, yo tenía pelo, melena, yo hacía así, flequillo. Jorge, tú no te rías, ¿vale? Que se ría Andrés, bueno, pero tú... Lo cierto es que esto que os estoy contando no es nuevo, no es diferente a lo que nuestro Señor Jesús vivió durante esos 3 años y medio en los que Él desarrolló su ministerio en la tierra, allí en Jerusalén, en Israel. No fue y no es nada distinto. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es a establecer todo conforme el razonamiento y la lógica propia y personal. Eso es lo normal y lo natural. Aún en aspectos que tienen que ver con lo religioso, aún en aspectos que tienen que ver con lo espiritual, es tan importante ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos sirve como un ancla para no desviarnos para un lado o para el otro. Es la que nos revela qué es realmente lo que a Dios le agrada o cómo es Dios o qué es lo que Dios quiere hacer. Y digo que es muy importante porque si no, nosotros adaptamos todo lo que es el mundo espiritual a nuestra propia realidad. Por eso para algunos es muy fácil decir Dios no existe. Dios no existe porque su realidad es una realidad lejana de Dios. Porque nunca han tenido un cara a cara con aquel Dios que le ama. Hemos cantado unos cánticos que a mí siempre me emocionan, que habla de la casa de Dios, que volvemos y retomamos nuevamente el volver a la casa de Dios. Y algunos dicen, pero ¿qué están cantando? Eso está basado en la parábola del hijo pródigo. Este hombre, Jesús cuenta una parábola a los que le seguían, hablando de que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos dice, dame todo lo mío, dame mi herencia. Y se fue y malgastó todo lo que tenía, al punto de llegar a un lugar lejano de su casa, alejado de las bendiciones de su casa, del padre, y anhelaba incluso hasta comer la comida de los cerdos, que eso para un judío era tremendamente significativo que Jesús tomara ese ejemplo. Hasta que él entra en sí y dice, ¿qué hago yo lejos de la casa de mi padre? Voy a ir y voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, me he equivocado, aunque sea me conformo que me trates como uno de tus esclavos, de tus siervos. Y cuando vuelve ese joven arrepentido, el padre sale, hace una fiesta, le cambia las vestiduras por vestiduras nuevas, limpia, le devuelve el anillo, señal de autoridad, y le dice a todos, uy, vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. ¿A dónde? Ha vuelto a casa. Gloria a Dios. Por eso, cuando nos volvemos a Él, es volver. Cuando vamos a Él es volver a ese lugar donde el ser humano nunca tendría que haber caído o dejado. Lo que pasa es que el pecado, y ahí es donde entra la palabra vetada para algunos, pecado, la palabra pecado, esa palabra es obsoleta. Hoy en día cualquier cosa es válida. Todo está bien. Nadie puede decirle a nadie lo que está mal, porque todos nos están diciendo que todo es lícito, que todo es permitido. Y es cierto, todo es lícito, pero la Biblia dice, pero no todo nos conviene. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios, volvemos a las raíces, a la fuente, y evitamos alejarnos de esa realidad que el mundo nos está condicionando, que la gente, la sociedad, incluso hasta las propias autoridades nos dicen o intentan decirnos qué es lo que hasta debemos creer. ¿Cómo puede ser eso? Algo tan personal como la fe. ¿Quién nos puede decir? Por eso vemos en la palabra de Dios ejemplo de siervos de Dios que aún en la cárcel
En la cárcel ellos seguían alabando y glorificando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se puede esclavizar, no se puede encadenar. La fe es lo que a nosotros nos mantiene unidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la realidad que hemos experimentado y que ellos han experimentado. Por eso puede parecer una locura decir, ay, pero ¿qué están haciendo? A mí me dijeron hace años, te han comido el coco. ¿No? Te han comido el coco. Y yo digo, bendita comedura de coco. Dejé los vicios, cambié en relación con mis padres. Yo a mi padre no lo podía ni ver. Mis padres se divorciaron. No te voy a contar la historia de mi vida. Ya eso, ya cuando saque mi autobiografía me compras el libro. Es broma. Pero Dios sanó mi corazón. Pude perdonar. Pude bendecir a otros. Porque yo era de los que, ¿tú me lo has hecho? Yo lo apunto. Señor me dijo, quema ese libro. Maldito. Porque cuando no hay perdón, nos anclamos y nos esclavizamos a la falta de perdón. Y yo dije, si me han comido el coco, para yo ser cambiado y transformado de esta forma, yo digo, gloria a Dios, bendita comedura de coco. Si me han comido el coco, cuando encontré a mi hijo ahogado en una piscina, y Dios me lo devuelve, yo digo, bendita comedura de coco, que por creer en el Dios de dioses y Señor de señores, la palabra se cumple, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Entonces no nos preocupa el concepto, pero como os decía, Jesús tuvo que vivir esta realidad también. Yo quiero que podamos leer un pasaje que encontramos en Lucas, en el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Un pasaje que yo quiero reflexionar brevemente sobre él para destacar, para exaltar también una decisión tan importante como la que están tomando estos hermanos en la fe. Destacando y haciendo ver claramente que no es una locura lo que hoy está aconteciendo aquí. No es una locura creer en Dios, no es una locura confiar en un Dios que aunque no lo ves existe, por eso Él nos ha provisto la fe. No es una locura, al contrario, es bendición para aquel que puede activar esa fe dirigida y relacionada con el Dios revelado de la Biblia. Por eso dice la palabra en el verso 6, Lucas capítulo 6, verso 6. Aconteció también en otro día de reposo que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo Jesús lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y dice el verso 11. Y ellos se llenaron de furor, de rabia. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a leer hasta aquí. Como os decía, este pasaje revela lo que hay en el corazón del ser humano cuando está lejos de Dios, aunque se considere muy religioso. La situación en la que nos encontramos aquí con Jesús
es que él en un momento determinado entra a la sinagoga. Él estaba enseñando, él estaba siendo de bendición. Pero ahí en la sinagoga había un hombre que tenía un problema físico. Ese problema era que tenía su mano derecha seca. Estaba afectada esa mano derecha, no la podía usar, lo que está dando a entender que estaba atrofiada, que no podía usar, que tenía un problema físico visible y notorio, y que ahí estaba en la sinagoga. Pero claro, los religiosos de la época, viendo a Jesús, conociendo ya más o menos cómo era Jesús, porque habían escuchado de Jesús, se había difundido la fama de Jesús. De hecho, la gente misma decía, pero ¿quién es este que con tanta autoridad habla? ¿Quién es este que es capaz de sanar a los enfermos? ¿Quién es este que ha venido a quebrantar y a romper todos los paradigmas que tenemos en nuestra cabeza? Había un conocimiento de quién era, pero ahí estaba en ese momento un grupo de personas religiosas que lo que intentaban era ver si Jesús era capaz de hacer algo que ellos consideraban que iba en contra de Dios. Es ahí donde empezamos a ver cómo no estamos viviendo en tiempos muy difíciles o muy distintos a estos. Estaban allí incluso los religiosos diciendo, a ver, Moisés nos enseñó por la ley que el día de reposo, el Sabbat, era un día santo, dedicado a Dios. No se podía hacer nada, según ellos interpretaban, porque Dios nunca dijo que no se podía hacer nada. Lo que Dios enseñó al pueblo de Israel fue que debía el pueblo, dentro de todos sus quehaceres, dentro de todas sus actividades, tomar un momento para dedicarle exclusivamente tiempo a relacionarse con Dios. Todo eso fue cambiando con Jesús, porque ahora nosotros podemos vivir de días de reposo, es decir, todos los días podemos tomar tiempo para pasar tiempo y presencia delante de Dios. Pero claro, aquí estaban estos religiosos diciendo, a ver, es que este Jesús, a ver qué es lo que va a decir. El día de reposo, quebrantarlo, implicaba la muerte. Quebrantar el día de reposo era causa de apedreamiento. Y entonces, ahí estaban estos diciendo, uy, a ver qué va a hacer. Aquí hay un hombre que tiene un problema y lo vamos a meter a Jesús en una situación a ver qué es lo que hace. Por eso dice que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar qué acusarles. Fijaos la contradicción. En el día de reposo, sanarle era causa de condena. Qué contradicción, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez has pasado por alguna situación tremendamente difícil, complicada. Suele ser lo normal en la vida. ¿Qué es lo que estaría dispuesto a dar un padre que tiene a su hijo tal vez atado a la droga? ¿Qué es lo que estaría dispuesto a dar una madre que tiene a su hijo o a su hija enfermo o enferma, con el dictamen médico de que no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que estarían dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que estaríamos dispuestos a pagar por un tratamiento para salvarle la vida a nuestro hijo, tal vez a nuestro padre, a nuestra madre? Estaríamos dispuestos a darlo todo, porque el amor es así. El amor nos lleva a entregarlo todo si es necesario por aquel o por aquella al que amamos. Y aquí estaba esta gente tentando, o intentando, mejor dicho, tentar a Jesús,
y le ponen en una posición en la que Jesús, es lícito aquí, a ver qué vas a hacer con estos, a ver qué vas a hacer con estos. Y le acechaban, le achuchaban ahí a Jesús, porque querían acusarle. No les importaba el bienestar de ese hombre. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo este hombre entre ellos, entre los religiosos de la época, con la mano seca. A ellos no les importaba que ese hombre tuviera la mano seca. Lo único que les importaba era que no se fuera con Jesús. Qué dureza de corazón. Qué ceguera espiritual tan grande y tan terrible. A veces nos pasa así. No. Como tú decidas seguir a Cristo, olvídate de mí. Y uno dice, pero, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa en el corazón es que hay un egoísmo muy fuerte, tanto que nos lleva ese egoísmo a juzgar a los demás en sus decisiones sin ni siquiera valorar o tener en cuenta cuál es el beneficio de esa decisión. Ni siquiera teniéndolo en cuenta. Pero dice la Biblia que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Jesús sabía lo que había en el corazón. Y esto a mí me encanta porque si hay alguien que está enterado de lo que pasa en el mundo, ese es Dios. ¿Cuántas veces he escuchado, si Dios existe, si Dios nos ama, ¿por qué? ¿Por qué no quita el hambre? ¿Por qué no quita la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo suelo responder lo mismo, es que Cristo Jesús ya dio el paso más importante y fue morir en la cruz del Calvario. La pregunta es, si tú tan preocupado estás por los necesitados, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Dice, no, a mí no me toques el bolsillo, dalo tú, que venga Dios. Y Dios dice, no, yo cambio tu corazón para que lo que tú tienes en el bolsillo bendiga a otros. Pero no gusta el plan. Por eso dice, es más fácil echarle la culpa a Dios. Y esa es la realidad del mundo en el que nos movemos. Y Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Quiero que estés visible. Porque las cosas que hace Dios en un corazón y en una vida no son para esconderlas. No son para ocultarlas. Lo que Dios hace, lo hace visible. Porque cuando Dios bendice una vida, esa vida, lo que ha cambiado en el corazón tiene que ser notorio y visible. Por eso, aquel que ha aceptado a Jesús puede ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Puede serlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace no es para manifestarlo entre estas paredes. No, es para vivirlo día a día. Y eso es lo que todos ellos han experimentado. No son perfectos. Como ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Porque todos los días estamos siendo cambiados. Pero aquí está Jesús diciéndole, ponte ahí en medio, levántate, ponte en medio. Y este hombre con la mano seca se levantó, se puso en pie. Y entonces Jesús les dijo una pregunta. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, mira, te lo voy a parafrasear, lo que sucedió luego. Le dijo al hombre, mira, párate aquí. Os pregunto algo. Este hombre está necesitado. Este hombre tiene una mano atrofiada. Este hombre está imposibilitado. No puede trabajar como los demás. No puede tener una vida como los demás. Tiene que depender de otros porque su mano derecha está allí impedida. Estadísticamente el 90% de la población del mundo utiliza la mano derecha como mano habitual, es diestro. Quiere decir que estaba dentro de todas las probabilidades de que este hombre tuviese dificultades a la hora incluso de hacer lo que debía de hacer continuamente. Pero Jesús le dice, mira, ponte aquí y os pregunto algo, ¿realmente os importa algo la vida de este hombre? ¿Os importa algo que este hombre esté limitado, condicionado, frenado? ¿Sabéis qué os digo?
que me da igual lo que vosotros penséis, porque yo estoy aquí para bendecir. Y me da igual que este hombre sea desplazado, rechazado, o que os dé exactamente igual lo que vosotros penséis, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret, vino para traer bien y bendición a todo aquel que se acerca. Por eso Dios no hace acepción de persona. Por eso Dios, cuando uno se acerca, no empieza diciendo: a ver, tráeme tu currículum, a ver cuántas veces vas a la iglesia, a ver cuánto mientes al día, a ver cuánto haces. Por eso se escandalizaban algunos, porque decían: ¿cómo puede ser que Jesús lo haga? Pues Jesús le dice, preguntándoles eso y mirando a todos alrededor, le dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ponte en el lugar de ese padre que yo recién hablaba, que tiene a su hijo a punto de morir o con un gran problema, y de repente Dios interviene y lo sana. ¿Qué habría en el corazón de todos los que estamos aquí? ¿Te alegrarías? ¿Nos alegraríamos? Claro, porque lo que sucede, si le damos gloria a Dios, a nosotros nos alegra. Pero a veces el corazón es tan duro que ellos, en lugar de alegrarse, se llenaron de furor, se llenaron de rabia. ¡Qué dureza! Vivimos tiempos muy, muy, muy complicados y difíciles. Decir públicamente que uno es hijo de Dios es casi ponerse un rótulo en la cabeza de que uno está loco. Es decir, fijaos a los tiempos a los que hemos llegado, que tú puedes decir que eres una jirafa y nadie va a decir nada. Tú te puedes apercibir como una jirafa, ¿lo sabías? Tú te puedes apercibir como un perro. El otro día estaba viendo que una noticia, que hubo una señora que se casó consigo misma. El problema va a ser el divorcio, no sé qué van a hacer, ¿verdad? Y uno dice: no, eso está bien, es normal. Hoy, ¿cómo te has levantado? Y me he levantado, no sé, me siento como un chucho y me pongo a ladrar. Y la gente dice: míralo al chucho, déjalo. Y uno dice: pero realmente esto es así. Estamos llegando al punto de la locura. Al punto en el que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y dice la Biblia: ay de aquellos que hacen eso. Aquí estaba Jesús y les enfrenta y les confronta con el corazón, con un corazón duro, y les hace ver y les dice: mirad, esto es lo que va a acontecer. Me da exactamente igual lo que vosotros penséis. Y eso a mí me encanta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no pone impedimentos ni pone miramientos a aquel que se acerca con un corazón humilde, sencillo, delante de Él. Aquel que se cree ser justo, sabio, que se cree ser bueno, pues ahí no tiene cabida con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a buscar a los que teníamos no solamente la mano seca, porque teníamos algo seco, teníamos tal vez una parte muy fuerte del corazón, muy grande del corazón seca. No se veía, pero nuestras acciones lo demostraban. Y eso es lo que viene Jesús a cambiar, lo que viene Jesús a transformar. Por eso no nos avergonzamos de creer en este Jesús. No nos avergonzamos de esta buena nueva que es el Evangelio, porque eso es poder de Dios, porque todo aquel que cree en Él y que le acepta a Él es capaz de experimentar la realidad. Da igual lo que el mundo diga, da igual lo que la sociedad diga, porque cuando Jesús interviene, siempre hay bendición. No es una vez o de vez en cuando, siempre hay bendición, porque para eso vino el Hijo de Dios. Y hoy nosotros nos gozamos, insisto, porque ellos un día tuvieron un encuentro con Jesús. Y Jesús les vio, vamos a hablar metafóricamente, la mano seca. No sabemos, cada uno ha sido trabajado, tratado por Dios en un área, una cuestión personal. Cada uno tiene su historia, su trasfondo.
Pero al margen de lo que el mundo dijera, o de lo que la sociedad, o incluso hasta los propios seres cercanos, porque algunos de ellos, algunos les han dicho, tú no en la vida vas a cambiar, no vas a cambiar nunca. Y eso es lo que a muchos nos decían. Pero ¿sabes qué? Jesucristo de Nazaret puede sanar lo que está seco. Y si tu corazón está seco, Jesús lo puede restaurar. Por eso le seguimos, por eso le amamos y por eso ellos han tomado la decisión de contarnos a todos algo muy importante, y es lo que ha pasado en sus vidas. Un día se encontraron con Jesús y un día Jesús les vio su mano seca y les dijo, ¿estás dispuesto a que te sane? ¿Quieres que yo lo haga? Y ellos tomaron la decisión y dijeron, sí, estamos dispuestos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo sanó. Y sigue obrando. Y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no han llegado a la perfección como ninguno de nosotros. Y esto es lo más hermoso, saber que todos los días podemos ser cambiados, mejorados y transformados por nuestro Jesús. Por eso, yo quisiera, para ir terminando ya, solamente a modo de conclusión, de esta reflexión, decir algunas cosas. Lo primero de todo es que Dios, cuando ve un corazón rendido ante Él, Él nunca pone límites. A pesar de que el mundo, la sociedad o todos los que tenemos a nuestro lado consideren que eso no es correcto y apropiado, Dios siempre obrará para bendición. Y eso es algo que vosotros os tenéis que guardar en el corazón, porque no faltarán momentos en los que os digan o que estáis locos o que os han comido el coco. Lo segundo que quiero decir es que para Dios no hay nada imposible. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Este hombre con la mano seca estaba allí con esa mano seca rodeado de religiosos. ¿Sabéis por qué? Porque los religiosos no pueden hacer lo que solamente Dios puede hacer. Estos que estaban allí de rito en rito, de rito en rito, lo que hacían era mantener solamente su propio bienestar, pero no tenían capacidad de cambiar nada. Por eso vosotros nunca esperéis de nosotros aquello que solamente Dios os puede dar. Eso es un consejo que os doy. A veces pensamos, decimos, ay no, si el pastor ora por mí, ni que fuera un pulpo, tengo que orar por todo el mundo. ¿Sabéis qué es lo más importante? No es que el pastor ore por vosotros, es que Cristo Jesús intervenga y ponga su mano en vosotros. Eso es lo más importante, porque cuando Jesús interviene, ya no hay nada que hacer. Lo otro que quiero también, a modo de conclusión, decir, que no importa tanto las opiniones de aquellos que no conocen a Dios, que no conocen en profundidad la palabra. No es tan importante para Dios la mayoría. Jesús fue clavado porque la mayoría de la gente que estuvo allí pidió que fuese crucificado el Hijo de Dios clavado en la cruz. A Dios no le interesan las mayorías. Dios es un Dios personal. Mira cada corazón. Dios mira a cada uno y bendice conforme la decisión de cada uno. Por eso, no dejéis nunca que la opinión de la gran mayoría, si os aleja de Dios, os condicione. Vosotros tenéis que pensar siempre que lo que la palabra revela es lo que a vosotros os va a dar vida y que Jesús está con vosotros.
Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.